gracias a Dios que nos permite reunirnos, ¿verdad? Un martes más de estudio bíblico. Hemos estado contestando la pregunta número 100, ¿qué pecado prohíbe el primer mandamiento? Hemos hablado hasta ahora de, creo que 18 cosas que prohíbe el primer mandamiento, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de cómo el primer mandamiento prohíbe la tibieza y la frialdad en las cosas de Dios. Era el 15. Prohíbe alejarnos y apostatar de Dios. 16. Prohíbe orar o dar algún culto religioso a los santos ángeles o a alguna criatura. 17. Prohíbe todo pacto o consulta con el diablo y seguir sus sugestiones. 18. Eso fue lo último que discutimos en el estudio de la semana pasada. Esta semana le ruego al Padre que me ayude a terminar. Pero ¿qué otra cosa prohíbe ese primer mandamiento? Que por cierto es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sería el próximo, el que prohíbe hacer a los hombres señores de nuestra fe y de nuestra conciencia. Escuche bien lo que prohíbe este mandamiento: hacer a los hombres señores de nuestra fe y de nuestra conciencia. Ahora, compadre, te doy gracias y te ruego que nos hables en esta noche por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Note que solamente alguien es Señor, es autor, es consumador y es el objeto de nuestra fe. Esta persona es el Señor Jesucristo. Él es el amo de nuestra vida. La Biblia dice en una de las cartas: no os hagáis esclavos de los hombres. Uno de los problemas que tenemos es que los hombres, al tener un corazón idólatra, muchas veces hacen de otros hombres sus ídolos. Y esto puede suceder hasta en las iglesias. En las iglesias, los hermanos pueden llegar a poner a las personas que Dios los tiene como líderes en una posición más allá de lo divino. Y esto es un pecado, porque ningún hombre es Dios. Son siervos que Dios usa para bendecir a los santos. Lamentablemente también en muchas iglesias hay hombres que se dan a sí mismos halos de grandeza y ellos mismos se ensalzan y esclavizan las conciencias débiles de los hermanos. Y los ponen en situaciones de tal manera que si tú no estás de acuerdo con ellos, tú has pecado contra Dios. Y estás perdido, como si ellos fueran el Señor Jesucristo. Yo quisiera que me acompañara porque vamos a tocar algunos textos de personas como esta que hicieron esto. ¿Y por qué esto es prohibido por el primer mandamiento? Porque solamente Dios debe ser el centro y foco de atención de todo creyente. Cuando un hombre trata de enseñorearse, está tratando de usurpar la posición que le corresponde solo al Señor. Y vamos a verlo en la Escritura. Quisiera que te acompañaran a la palabra en 2 de Corintios. El mismo apóstol Pablo, él
ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La iglesia de Corinto tenía una serie de problemas. Y Pablo no había ido prontamente porque él quería dar espacio a lo que había escrito en la primera carta, le trabajara en sus corazones. Porque él sabía que tenía que llegar a hacer ciertas disciplinas en la congregación, porque la iglesia estaba cometiendo ciertos pecados y estaba metida en ciertas contiendas. Y él se toma su tiempo en lo que las aguas que hacen se calman. Y él dice, la razón por la que vine no es que me estoy enseñoreando de vuestra fe, es que yo quiero trabajar para colaborar para tu felicidad. Pablo sabía que él no era el Señor de la iglesia. Él tenía una autoridad delegada para su bien y para su crecimiento, no para su destrucción. Y muchas veces tenía que ejercer la disciplina, pero no era como Señor, era como administrador que tenía que rendir cuenta. Por lo tanto, a él le daba mucha tristeza tener que hacer ciertas cosas. Pero el propósito era que la iglesia sanara y se arrepintiera de sus pecados. Porque en Corinto, esa iglesia, tenía muchas cosas malas. Contiendas, pleitos. Vivían en un lugar donde la inmoralidad sexual era rampante. Había allí un templo y muchas sacerdotisas, y la labor de las sacerdotisas era salir del templo y encontrarse al hombre que estuviera de frente y se lo llevaba a la cama. A eso le llamaban corintiano. Si tú ibas a corintiar, sabes que ibas a tener una relación sexual con una sacerdotisa, una prostituta sagrada. Entonces las esposas, cuando sus esposos iban a Corinto, ¿cómo estaban? Imagínense, había tantas clases de pecados, tantas contiendas de diferentes cosas. Era una iglesia, por eso es que es una de las cartas apostólicas más largas, que requería mucho trabajo como requieren todas las iglesias. Y el apóstol nos enseña cómo lidiar con las iglesias sin necesidad de enseñorearse de las personas y de su conciencia. Y por eso él dice, Dios me puso aquí no para enseñorearme de ustedes, sino para que colabore en la felicidad de ustedes. ¿Y cuál es la felicidad del pueblo de Dios? Que hablen como es digno del Señor. El gozo del salvado es ser como su salvador. Pero más, voy a buscar otro versículo. Dice aquí en Mateo 23, 29, Jesucristo dice lo siguiente: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Qué estaba tratando de decir? Había un problema en aquel tiempo. A los rabinos y a los líderes, a los maestros, les llamaban padres. Jesucristo decía, uno solo es el maestro.
Mateo 23:9. Y mucha gente se atribuía a autoridades que no les correspondían. Y ahí estaba hablando de la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? La última determinación, el Padre. Y aquel a quien el Padre escogió, el Hijo. Todos los demás, si asumen ese lugar, están pecando y enseñoreándose de las conciencias y de los corazones de los seguidores. Y eso es pecado, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Tenemos que tener cuidado. En las iglesias vemos a pastores enseñoreándose e intimidando a los hermanos. También vemos hermanos que maltratan a ciertos pastores. Hay de ambas partes. Pero estamos viendo mucho estos pastores que se creen como si fueran los dueños de la iglesia. Mira lo que dice la Escritura en Pedro. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro le está metiendo como un martillo en el cocote a los ancianos. ¿Qué está haciendo él? Como apóstol de Jesucristo. Él le dice: le ruego, hermanos, ruego a los ancianos. Y dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cuál es la labor de los que están arriba? Cuidarlas. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no por dinero. Hay gente que ha convertido el ministerio en un negocio. Y tú lo ves que por cualquier cosa, quien le paga más se va con el que paga más. De hecho, yo conozco muchos pastores que se fueron de sus iglesias porque en otras iglesias les pagaba más. Y entonces decían que el Espíritu Santo les estaba llamando. No es que el Espíritu Santo me movió. En serio. Mira, si el Señor te llama a un lugar, procura que no sea por dinero. Porque si te mueves por dinero, no importa de qué denominación tú seas, oh pastor que me escuches, tú te has prostituido y eres un mercenario del evangelio. Yo sé que Dios muchas veces llama a sus siervos a otros lugares, pero si la razón es el dinero, deja el pastorado y dedícate a otra cosa. Porque el anciano no debe ser codicioso de ganancia de su cosa. Dios tenga misericordia de tu alma y que el Señor te reprenda. Esto se escucha bien fuerte, pero tu corazón no debe estar en las cosas de este mundo perecedero, sino en honrar a Dios. Ganen mucho o ganen poco. Muchos pastores diferirán de mí, pero no me interesa. Dios conoce las motivaciones de tu corazón y de ti. Y le ruego al Padre que tus motivaciones, si me está escuchando o me escuchas en algún momento, no sean las motivaciones de un mercenario del evangelio, sino que sea la gloria del poder y de Dios. Este hombre no debe ser codicioso de ganancia deshonesta. Pablo dice
Jesucristo es costoso. Y tienes que considerar el costo. Pero si estás en el Señor, tienes que aprender a estar contento. Y poner toda tu esperanza y todo tu tesoro en Él. De tal manera que no seas convencido por las ofertas de este mundo. Yo sé que muchos dicen, no, el Señor me movió, y a veces lo que nos mueve es dinero. Yo no. Hay otros que también sé que Dios nos mueve porque era su plan para hacer algo. Por eso es que hay que hacer un balance. Y resulta que ganan más. Pero lo que lo movió a moverse no fue el dinero. ¿Entiendes? Hay que ser balanceado. Mire, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Pero mira lo que dice el versículo 3. No como teniendo señorío sobre lo que está en nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Ten cuidado con enseñorearte. ¿Quieres decir algo? Okay. Por eso es que no podemos permitir, y este texto, mandamiento, prohíbe eso, de esclavizar tu mente y tu conciencia a los caprichos de los mortales. Cuando a Martín Lutero, en la dieta del muerto, le dijeron que se retractara de sus escritos, ellos querían que él sometiera su conciencia y su corazón a los caprichos del magisterio y de los papas y de los que estaban allí al frente, aunque lo que ellos estaban diciendo estaba contrario a las escrituras. Y él dijo, a menos que me convenzan por las escrituras de esto, no puedo ni quiero. Mi conciencia no me lo permite, que Dios me ayude, amén. Si vamos a someter nuestra mente y nuestra conciencia, que sea a Dios y a su palabra. Bien interpretada, porque hay gente que usa la palabra mal interpretada para esclavizar los corazones de los que escuchan. Y eso yo lo he visto tanto. Yo he visto tantos abusos que me dan náuseas. Tantos abusos de ministros que usan la palabra para esclavizar la conciencia de algunos. En vez de fortalecer y traer crecimiento y colaborar para el gozo y la edificación del pueblo. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios nos ayude. Me guarda a mí de caer también en un pecado semejante. Pero también hay otra cosa que prohíbe este mandamiento, que sería el 20. El menosprecio y el desdén de Dios y sus mandamientos. El primer mandamiento, no tendrá dioses ajenos delante de mí, prohíbe el menosprecio y el desdén de Dios y sus mandamientos. Si Dios es nuestro Dios y no hay otro como Él en nuestra vida, lo que Él dice para nosotros es esencial. ¿Tiene un micrófono que me le pueda dar al hermano? Gracias. Mira, en relación a la vida puedo decir mucho, ¿verdad? De las personas que nosotros escuchamos. Pégatelo para que se escuche y se grabe. Ajá.
nos hacemos esclavos de él. Y es, o sea, y es voluntario. No es obligatorio. Sí. El problema es que el hombre comienza siempre a autorizar. No, porque en esta semana hubo un hecho, que esta semana nos ha pasado un hecho bien lamentable. Que en estos países como África y eso, donde un pastor llamó a su congregación a ir hasta la puente para encontrarse con ellos. Y la gente siguieron. Vieron como casi 70 personas llegaban en ayuno para buscar el concepto de ellos. O sea, uno tiene que tener cuidado de no pensar que esto está en personas. Esa es la idea. O sea, ¿a quién yo sigo? Yo voy a poner Cristo y la de nosotros, ¿verdad? Que somos creyentes. Y tenemos que sentir lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que no buscamos, en otra ocasión que hablaste de la palabra, porque si no se escudriña la palabra, no se busca la palabra, somos fácil presa para estas personas. Porque el problema de estas personas es que hablan libros. Y hablan, dicen por ahí, con poder. Cuando con poder del infierno, lo que hablan bien. Entonces, nosotros tenemos que tener ese descubrimiento, ¿verdad? ¿A quién no creemos? Nuestro objetivo es que podamos hacer crecer a Dios y a Jesús. Pero cuando nos desviamos, miramos al hombre, vayamos a ese que nos también, yo de él, que ella es la razón para nuestro corazón. Pero cuando seguimos sus obras de pecado, Amén. el pecado es compartido. O sea, que aquellas personas que se someten a esto no son víctimas, son cómplices. Y es así. Escuché en una ocasión un meme, no sé si fue Piper o fue Núñez, que dice que estas iglesias donde engañan a las personas están para servir a la verdadera iglesia, de tal manera que, por Watson, ¿verdad? De tal manera que se separe lo verdaderamente santo de lo que tiene apariencia de piedad. Porque muchos siguen sus disoluciones. Y estas personas que siguen las disoluciones, lo siguen porque en su corazón que son disolutos. ¿Ven? Son disolutos. Entonces siguen aquello que le rasca el oído y le agrada en la espalda. Cuando se rascan así, él me rasca, yo le rasco. Le agrada, y porque le agrada lo siguen, y entonces lo tienen como verdadero siendo falso. Lamentablemente vivimos en un mundo así, en Puerto Rico mismo, donde vivimos en Mayagüez, hay tantas iglesias falsas, de diversas denominaciones, creyéndose mucha gente que está en el Señor, y están siguiendo maestros que los están apartando de la verdad, predicándole algo que nada tiene que ver con el Evangelio. Y el problema es que estas personas dicen, no, yo estoy predicando la verdad. Yo conozco las escrituras, ¿sí? Las leo, pero las entienden mal. Y sucede como el apóstol Pablo decía, tienen celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. ¿Ves? Y por eso tenemos que tener cuidado porque pecamos y nos desviamos del único Dios verdadero. Ahora, continuando con esto, vemos que cuando menospreciamos y tenemos deber por Dios y sus mandamientos, estamos también pecando contra este primer mandamiento, porque Dios ha hablado de nuestro único Dios. Y le hemos dado poco valor a lo que dice. Ahora tú notas que la sociedad le da poco valor a lo que Dios dijo en las Escrituras. No, eso de allá. Dice, eso no aplica ahora. Ahora le llaman discriminación a algo que es perversión. ¿Entiendes? Perversión.
maldad, pecado, rebelión, inmoralidad. A eso le llaman bueno. Y si tú no estás de acuerdo, tú eres un intolerante y estás discriminando. No. Eso es pecado, eso es maldad. Y un día las naciones completas tendrán que lidiar con Dios cuando Él emita la sentencia. Mire, vaya conmigo a la Escritura, a Deuteronomio 32. Voy a leer el versículo 15 y el 25 que dice, cuando dice Jesús ahí se refiere al pueblo de Dios, que muchas veces se le llama Jesurum. ¿Ok? Pueblo de Dios. Dice Deuteronomio 32, pero engordó Jesurum y tiró voces, engordaste, te cubriste de grasa, e entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. ¿De qué está hablando ahí? Lo que sucederá a estas personas que han tenido en poco a Dios y a sus palabras, que lo han menospreciado. Menosprecio. Darle menos valor. Otro versículo que podemos leer se encuentra en 2 de Samuel 12, 9. Este es más contundente todavía. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjate que Dios está hablando por medio del profeta a David, que menospreció a Dios en su corazón al tomar a una mujer casada y luego también mandar a matar a su esposo por medio de estratagemas satánicas. Y Dios lo reprende, y desde entonces de su familia no se apartó la espada. Su familia fue un desastre. Hermanos violando hermanas, hijos levantándose para matar a sus padres, hermanos matando a hermanos. Y luego de su descendencia, el que era sabio se depravó, y el nieto se le dividió el reino y le quitaron el reino. ¿Qué? Sí. O sea, estamos viendo que el pecado, aún en aquellos que se llaman hijos de Dios, van a tener una consecuencia. Hay gente que usa a David como una excusa. Si Dios perdonó a David, me tiene que perdonar a mí. No. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Él quiso perdonar a David, pero no significa que David no llevó las consecuencias de sus pecados. Como a hijo lo disciplinó y le costó caro por el resto de su vida, por cuanto hizo lo malo. Y lo dice ahí claramente, dice, esto es una recriminación contra David por lo que hizo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Qué puso David por encima de Dios en ese momento? Puso su deseo como su Dios por encima de Dios. Y por eso es que este mandamiento prohíbe: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo que hizo David, porque tuvo en poco la palabra de Jehová. Pero vamos un poco más allá. Miren lo que dice Proverbios 13:13. Proverbios 13:13. ¿Me puedes leer tu versión? Que es diferente. Yo voy a leer luego la mía. ¿La versión que tú tienes en la del día, verdad? La Biblia del día. Ok. ¿Qué dice ahí? Toma el micrófono para que se grabe y los hermanos que escuchen puedan
Dice la palabra, el que menosprecia la instrucción pagará las consecuencias, el que respeta recibirá. Ok. El que menosprecia la instrucción pagará las consecuencias. ¿Qué más dice? Mas el que respeta recibirá la recompensa. Voy a leer ese mismo versículo en la Reina Valera que dice: el que menosprecia el precepto perecerá por él. Allí se recibirá las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Morirá. Pero ¿qué más dice? Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Ya vemos a Dios y vemos la Escritura toda enseñándonos qué cosas le desagradan a Dios y qué significa no tener dioses ajenos delante de Él. Ahora, hay otra cosa que significa también. Violamos este mandamiento, o este mandamiento primero prohíbe el resistir o entristecer al Espíritu Santo. Ese sería el número 21. Este mandamiento prohíbe el resistir o entristecer al Espíritu Santo. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa por encima de Dios, el Espíritu Santo se entristece. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa por encima de Dios, estamos dirigiéndonos por el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde nos dirige el Espíritu Santo? Hacer la voluntad de quién? Del Padre y del Hijo. Ahora busquemos algunos versículos al respecto. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo las siguientes palabras al pueblo de Israel que le escuchaba. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Hechos, capítulo 7, versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué dice tu versión? Okay. Tercos, infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Claro, en tal caso, da la pilla. Así como de tal palo, de tal astilla. Esa versión dice. Le llaman tercos, obstinados, porque resisten. Están hablando de un pueblo rebelde y contradictorio. ¿A quién estaba resistiendo ese pueblo? A Jesús. El Hijo de Dios había venido. Los fariseos se enfrascaban en no poner su confianza en Jesús, pero también desviaban el corazón del pueblo. Y sucedió exactamente lo que Jesucristo dijo: esta gente recorre cielo y tierra para hacer un prosélito y luego lo vuelven 2 veces más hijos del infierno. Pero siguen siendo hijos del infierno. Y la Biblia dice, Jesucristo lo dijo. Él no estaba con los capullos y las niñerías que hay ahora en las iglesias. Él decía y las cantaba como las veía. Él les decía: ustedes son hijos de vuestro padre. A Abraham tenemos por padre. Si ustedes tuvieran a Abraham por padre, creerían. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Él ha sido mentiroso, también homicida desde el principio. Porque ellos no querían contaminarse, pero al mismo tiempo planificaban su muerte.
eran homicidas de corazón. Se llamaban el pueblo de Dios, pero en su corazón eran caídas, asesinos de alma. O sea, la vida cristiana tiene que ver mucho con lo que somos por dentro. Podemos aparentar en nuestra vida cosas, podemos tratar de mantener una reputación de tal manera que las personas piensen de nosotros muy bien, pero por dentro ser no otra cosa que sepulcros estancados. Por eso al Señor no le interesan las apariencias, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón. Y Jesús conocía el corazón de estas personas. Y Jesús conoce también tu corazón y el mío. Por lo tanto, más vale que vayamos delante de Él con claridad, porque no podremos burlarnos de Él. Porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel delante del cual tenemos que rendir cuentas. Mi amado, pero dice otro texto relacionado con esto en Efesios 4:10 y no 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo que te selló. Entristecer al Espíritu Santo es ir en contra del primer mandamiento. Porque ¿qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Cuando nos rebelamos contra Dios y cuando no creemos ni en Él, en su Hijo, y ponemos cualquier otra cosa por encima de Dios. Ahora, si nosotros creemos lo que el Espíritu Santo nos enseña, ¿a qué vamos a glorificar? Al Padre y al Hijo. ¿A quién vamos a querer agradar? Al Padre y al Hijo, porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios, dice la misma palabra. Otro pecado que nos habla este texto, que prohíbe este texto, es descontento o impaciencia por lo que Dios nos permite o dispone. El descontento o la impaciencia. Cuando una persona está descontenta o impaciente por lo que Dios permite o dispone, le está diciendo: no me gusta lo que haces, prefiero tal cosa. Entonces la persona está poniendo su corazón y su deseo por encima de qué? Del designio de Dios. Esa persona no es una persona contenta. Vamos a ver una lectura bíblica y de aquí. Salmo 73. Voy a leer en ese salmo el versículo 2 y el 3, luego del 13 al 15 y luego el versículo 22. Salmo 73, versículos 2 al 3, versículos 13 al 15 y luego el versículo 22. Miren a David, no contento con su parte, cual salmista, a lo mejor era otro salmista, no, era otro, yo creo. Que los salmos están escritos por varios escritores. Asaf, gracias hermano, por Asaf. Veamos a Asaf. Y mira lo que dice el hombre: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Dónde estaba el corazón de ellos? En Dios. Esta persona desvió su mirada de Dios y puso su mirada en los tesoros de los impíos. Y la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es como aquel que robó el efod y el lingote de oro y tomó
anatema. Y cayó una maldición sobre el pueblo por causa de él. Él estaba en ese momento como ese hombre. Gracias a Dios que no se cocotó por completo. Porque el texto dice, casi se deslizaron mis pies. O sea que algo le sucedió en el camino que evitó que eso sucediera. Pero por poco se escogota por las ofertas de este siglo. Y viola ese, donde dice, versículo 13 al 15 del mismo capítulo, veamos. Mire lo que dijo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mi mano en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. ¿Cómo estaba el corazón de ese hombre? Este es un adorador de Dios. Era un hombre de Dios lo que estaba hablando aquí. Pero su corazón casi se desliza y tuvo pensamientos en su corazón que eran ofensivos contra Dios. ¿Se estaba quejando contra quién? Contra Dios. Estaba pecando contra Dios. Estaba violando el primer mandamiento en ese momento. Porque estaba deseando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos son los tres pecados que conquistan los corazones de los hombres. El placer, escuche bien, el placer, el interés y la fama. Placer, deseo de la carne, interés, deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Qué más? Estaba leyendo el devocional y Dios le prometió a Saúl que cuando coge cosas de él, que ningún ser humano se lo ofrece. Sin embargo, la decisión final la tomó él. Muchas veces en estos asuntos, la decisión es de nosotros, porque él es Dios, pero en su meditación y en su relación con Dios, comenzó a ver cuál era el futuro de los mandados. Entonces, eso fue. Pero la decisión es de nosotros, o sea, escuchemos nunca a nadie de la decisión que tomemos. O sea, si deseamos ciertas cosas, estamos exponiendo lo que somos por dentro y lo que nos gusta y lo que nos llama. Las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos simplemente dejan ver lo que el corazón anhela. Una cosa es negarse a sí mismo, otra cosa es irse detrás de lo que uno quiere y no negarse. Miren, pues vemos a este hombre en este versículo también, el versículo 22 de ese mismo salmo dice, tan torpe era yo, no entendía, era como una bestia delante de mí. ¿Cómo lo dice el tuyo? Leo lo que se escucha. Vamos a ver. ¿Qué dice tu versión? Dice, vi lo necio e ignorante que era. A ti, Dios, debo de parecerte una vez. A veces nos comportamos así. Dios nos ayuda.
¿Qué otra cosa prohíbe este primer mandamiento? Acusar a Dios locamente por sus juicios y castigos. Acusar a Dios locamente por sus juicios o castigos. O como el hombre humano lo ve muchas veces, por los males que Él manda. Porque eso es lo que pensamos. A veces nos dan como nos los merecemos, pero entonces nos molestamos y le echamos la culpa a Dios. Pero no estamos arrepentidos por lo que hicimos. Lo que pasa es que nos duelen las consecuencias. Ajá. Entonces, a veces le echamos la culpa al diablo también. Mire lo que dice la Escritura en Job. Job. Y esto que lo voy a leer para que lo imitemos. Porque esto es digno de imitar. ¿Qué le pasó a Job? Lo perdió todo en un día. Se le murieron 10 hijos, un montón de siervos que él crió como si fueran sus hijos. Yo no sé cuántos, el número no lo dice, son demasiados. Propiedades, le robaron, lo asaltaron, le dio algo en la piel. ¿Y qué dice el texto? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso está fuerte. Porque aquí en este tiempo nosotros nos quejamos por todo y por nada. Cualquier cosa es una excusa para quejarnos. Este mundo está ahora hecho de personas que lo único que hacen es quejarse. Y la generación que se ha levantado ahora son unos debiluchos. Como un video que vi en el 83, uno se fue acercar con alguien, no sé ya. Pero ahora, la generación de ahora se golpea con esta esquina, empieza a peinar, se tira en el piso y se toma un selfie. ¡Ay, me digo! ¡Ah, ay! Y parece que tú lo tienes que tocar, porque son personas que se han debilitado tanto, todo le duele, todo le ofende. Y no lean la Biblia como es, cámbiale la interpretación porque me siento ofendido. Pero no me importa ofender al prójimo. Si ellos ofenden al prójimo no hay problema. El problema es que le ofenda su débil sentimiento. ¿Ven? ¿Qué está poniendo por encima de Dios? Sus sentimientos. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Cuando nos ponemos cualquier cosa en nuestra vida, aún nuestros sentimientos, por encima de Dios. Eso es idolatría. Ahora le llaman baja autoestima. Esa palabra, yo entiendo lo que quieren decir. Son personas que se sienten poca cosa. Pero una persona que tiene baja autoestima no tiene baja autoestima nada. Porque piensa tanto en sí mismo que Dios no está en su noticia. Eso es una autoestima muy alta. Tenemos que empezar a ver las cosas desde el punto de vista bíblico. Mi llamado. Y finalmente, gracias Señor. Este texto de no tendrás dioses ajenos delante de mí prohíbe atribuir la alabanza de algo bueno, de lo que nosotros seamos, tengamos o hagamos a la fortuna, a los ídolos, a nosotros mismos o a cualquier criatura. ¿Eso? Gracias.
Miren, amados hermanos, repito, este mandamiento del no tendrás dioses ajenos delante de mí prohíbe atribuir la alabanza de algo bueno que tengamos o que hagamos a la fortuna, a los ídolos, a nosotros mismos o cualquier otra criatura. Si alguien ha de llevarse la gloria en nuestra vida, ¿quién debe ser? Y por eso Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora vamos a demostrarlo con los últimos textos y acabamos. Dice la Escritura en Primera de Samuel, no, en Deuteronomio 5, versículos 22 al 23. No, perdóname, es Daniel, no es Deuteronomio, es Daniel, capítulo 5, versículos 22 al 23. Daniel dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas pediste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Eso le dijo Daniel a quién? A Belsasar. El hombre tuvo la osadía de coger los instrumentos sagrados, usarlos en una fiesta barata, emborracharse con toda la gente, y luego cuando apareció la mano en la escritura en la pared, recibió la reprensión y le dijeron, tú hiciste esto y además adoraste a otros dioses, pero el verdadero Dios no le diste la gloria. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También tenemos en Daniel 4:30 lo siguiente. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? ¿Quién habló ahí? Nabucodonosor. ¿A quién le dio la gloria de su éxito? A sí mismo. ¿A quién deificó? A su persona. ¿Qué le pasó? Dios lo humilló y lo puso a comer hierba y le quitó la gordura y se comportó como un buey por 7 años. Porque le dio la gloria al brazo humano en vez de aquel que tiene el poder. En Deuteronomio, uno de los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, ahora sí es Deuteronomio, es el siguiente, y escuchen, relacionado con ese, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Deuteronomio es el 5.º libro. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice allí. Voy a leer desde el 11. Voy a leer desde el 11. Dios le dice al pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te
y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y no olvides que Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para al postre hacerte bien. Y mira lo que dice aquí, el 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esto sucedió porque yo soy el duro. Esto no fue lo que dijo Nabucodonosor. Y aquí al pueblo de Israel se le prohíbe. Muchos de Israel lo hicieron. Hasta David caía en esa. Y le fue mal. Mira lo que Dios considera como piadoso. Job era un hombre piadoso. Vayan al libro de Job, capítulo 31. Job, capítulo 31. Voy a leer el versículo 23 al 27. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Mira, voy a leer. Dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro: mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. O sea, como, ¿qué estaba diciendo? Con mi fuerza y con mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Cuando uno asume la actitud de gloriarse por cualquier cosa, ya sea por uno o algo que hayas hecho o algo que te sucedió, como lo mencionamos, y tú se lo atribuyes o a la fortuna o a los ídolos o a ti mismo o a algún otro, tú estás negando al Dios soberano. ¿No lo dice claramente aquí? Y la Biblia dice: no tendrá Dios ajeno delante de mí. Termino con el último versículo. Gloria a Dios. En Hebreos vemos a una persona dándole la gracia a la red de pescado. Dice: por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá salmerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Hasta ahí llegamos. La gente a veces le da gracia a la red o al barco. Hay unos que dicen: le doy gracia a la vida. Oh, le doy gracia al universo. Y tú lo ves en televisión y la gente: qué espiritual, le da gracia a la vida, al universo. Esa persona con su boca ha negado al único Dios soberano, porque ha atribuido a la creación lo que le pertenece al Creador. Ha dado gloria y honra a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hermanos, terminamos con esta pregunta. Si la gracia de Dios nos permite, la semana que viene
tocaremos otra pregunta. Pero acuérdense de eso, hermano. No tendrás dioses ajenos delante de Él. Padre, te doy gracias y te bendigo. Te exalto por tu palabra. Te ruego que nos guardes de honrar a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Señor, danos un corazón que se aparte de la idolatría y se incline solo ante ti en reverencia y en temor, en amor y en servicio. Te lo pido, Dios. Haz esto en mi vida y en la vida de mis hermanos y los que escucharán y escuchan. Te ruego tengas misericordia de nuestras almas cuando hemos pecado en alguna de estas cosas que ha sido mencionada. Sabemos que tenemos la sangre preciosa de tu Hijo y pedimos a ti perdón, pero también te rogamos que me enseñes a honrarte y a temerte y a no poner nada por encima de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor.